Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que las lectoras y los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar con un lector que en sus ratos libres es ministro, en realidad es lector a tiempo completo, es investigador a tiempo completo, es amante de Venezuela a tiempo completo. Lo de ministro a ratos libres es una broma. Ha dedicado gran parte de su vida a apoyar, a seguir, a aportar en este proceso en el que todos estamos construyendo una Venezuela muy bonita, muy hermosa, muy participativa. Es Jorge Giordani. Él hoy va a estar con nosotros como lector, como pensador, como persona que reflexiona como cualquiera de nosotros en torno a diversos temas que están al alcance de todos como nunca antes. Vamos a empezar hablando de lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano para nosotros? ¿Qué es lo cotidiano ahora para nosotros? En materia de libros, lo cotidiano es que tengamos acceso al libro y la lectura, que tengamos posibilidad de escribir y de expresarnos. Lo cotidiano se está transformando en algo que está cerca de nosotros y que es muy hermoso. Y cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, estamos en revolución, como decía el Che. Fíjense una cosa, y con esto quiero empezar la reflexión. Este libro de Mónica Chalbaud, ceramista y parte del movimiento por el periodismo necesario, da cuenta de uno de los 120 mejores artistas plásticos de Venezuela. 120 libros se presentaron recientemente en la Galería de Arte Nacional y se abrió una exposición muy amplia, muy variada, en la que podemos conocer las expresiones artísticas de 120 personas que se han expresado con distintas manifestaciones de las artes plásticas a través del tiempo. Esta es una de ellas, Mónica Chalbaud. Jorge Giordani ha venido haciendo de manera sostenida un compendio de sus impresiones, lo que él piensa de lo cotidiano familiar, lo cotidiano que todos tenemos al lado, lo cotidiano político, lo cotidiano económico. Y ha ido ha ido publicando diversos libros que Badel Hermanos Editores ha hecho posibles, y este que tenemos aquí, que es el más reciente, es Impresiones de lo Cotidiano 2009. ¿Qué es lo que a Jorge Giordani lo pone a pensar en esa reflexión que tiene que ser registrada, que es necesario registrar, como usted me decía, casi como algo de obsesión? Hay que registrar la historia que a uno le pasa todos los días y eso es importante. ¿Qué hay en Impresiones de lo Cotidiano 2009? Ya hablamos de otros de sus libros en años anteriores, pero en este libro, ¿qué hay? ¿Qué se expresa allí de Jorge Giordani, escritor, lector, ser humano, no ministro, escritor, lector, ser humano? Bueno, antes que nada, María Alcira, es un honor estar contigo y con tu librería mediática, porque la tienes a cuestas, ¿no? Yo no sé, no te pesa, la llevas allí como si fuese una pluma, ¿no? Yo digo que pensar duele, pero escribir para uno es un sufrimiento, no es un placer. No es un placer porque es como ir esculpiendo la palabra, ¿no? Una palabra que al final termina en los dedos de uno, en una máquina de escribir, en una computadora, y ahí se van almacenando esos rasgos. Digo yo como un fotógrafo que anda con su cámara registrando cosas, un registrador. Y como yo estoy acostumbrado a levantarme muy temprano en las madrugadas, que son momentos tranquilos en la ciudad, entonces allí son momentos de lectura, de reflexión, de angustia. Y bueno, empiezo a mostrar y a poner sobre las teclas esas cosas que son impresiones, que no es un tratado, es algo que queda
que queda allí como eso, como un registro casi diario, ¿no? No es un diario, no, porque... Por eso es la palabra impresiones, es lo que en usted fue importante para que quedara allí plasmado. No claro, es todo, es lo más importante. Pero para escribir hay que leer mucho. Sí. Porque si no, ¿de dónde se copia uno, María Alcira? O sea, uno, a menos que tenga una fuente de inspiración tan profunda del ser humano como la artista que tú acabas de señalar, Mónica Chalbaud, que son personas con una creatividad, con una expresión, en este caso de la escultura, de la cerámica, pero el escribir es otra cosa. El escribir requiere como una condición anterior la lectura, porque si no, partimos por desconocer lo que ha sido la historia de la civilización. O sea, generalmente el ser humano cree que la historia comienza cuando él nace y participa, pero allí entonces empieza uno a sentir que comienza a aparecer la ignorancia en el ser humano. ¿Quién vino antes de uno? ¿De dónde viene uno? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuál es la historia, la cultura, el idioma, el lenguaje, las expresiones? Hablábamos de la ambigüedad tropical, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, cuando yo tuve el tiempo de vivir en Inglaterra, creo que los ingleses no aceptan la ambigüedad. Y yo les decía, léanse a García Márquez para que entiendan cómo es ese realismo mágico, ese realismo tropical donde no solamente está la naturaleza, sino el ser humano compenetrado con ella y dispuesto siempre a esa labor de creación y de cambio, que es lo que también a uno, bueno, toda la vida, o por lo menos desde que uno tiene conciencia, ha estado relacionado con el cambio, y lo voy a decir francamente, con una revolución, con la izquierda, con una transformación radical de la sociedad. Y eso entonces uno lo lleva por dentro a través de tantas, yo por lo menos mi vida, que la he pasado en algunos países, he llevado conmigo mis libros, mis cajas, voy y vengo, y al final por supuesto que se hace pesado porque el libro comienza a pesar en términos de, no solamente de los kilos que tiene, sino particularmente de su contenido. Y uno relee el libro, por ejemplo este reciente, hablabas de las impresiones de lo cotidiano, ya este es el sexto de la segunda trilogía o el 6 de la primera hexalogía. Yo recuerdo cuando a Manuel Badel, amigo, hermano, le llevé el cuarto libro de la trilogía, me dijo que eran 3. Entonces, bueno, seguí escribiendo y ya va el cuarto, el quinto, el sexto, ya yo tengo otro preparado. Pero es como una necesidad, es una necesidad del registro angustiosa a veces, por la propia realidad, difícil, crítica. Si no somos autocríticos, si no somos críticos de nuestro propio proceso, podemos terminar siendo unos eunucos.